Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radio Caput. Hoy tenemos un programa especial de Tercer Mundo, una nueva edición dedicada a los viajeros. Vamos a presentar primero a mi compañera Lucía Pérez Ferri. Hola, buenas tardes. Y vamos a presentar a los invitados. Son Juan Caldaroni y Daniela Elías. Ellos tienen un blog que se llama marcandoelpolo.com y están viajando continuamente desde el 2009, ¿no? Así es. Hicieron un viaje por Asia y Oceanía. Además también pasaron por Europa. Y bueno, nos van a contar hace cuánto llegaron a Argentina. Muy poquito, ¿no? Hace exactamente 2 semanas que estamos en Buenos Aires. Y bueno, fue raro volver porque si bien desde hace 7 años que estamos en ruta, la última vez que vinimos de visita por acá fue hace 5 años. Así que bueno, en 5 años las cosas cambian y nosotros también. Y eso se nota. Encontraron todo muy diferente, ¿no? Hay cosas que sí, cosas que no. Por ejemplo, hoy fue la primera vez que venimos al centro y hace un ratito estábamos en el Obelisco y ahí recorriendo y vimos que no cambió tanto. Pero sí cambió nuestra forma de ver las cosas. Que es Cambiaron más ustedes que... Sí, más que el lugar. Lo que sí, no, estamos como turistas con el mapa, andábamos buscando las calles con el mapa y mirando para todos lados, sacándonos fotos en el Obelisco. Sí. Y cuando la última vez que habían venido, todavía no habían hecho los viajes más importantes, no habían hecho Eliminando Fronteras todavía, que ahora vamos a contar bien qué es. ¿Qué viajes habían hecho antes de volver a Argentina? Bueno, el primero de todo fue cuando salimos de Argentina hace 7 años y fuimos para Nueva Zelanda con la Working Holiday. Ahí estuvimos un año, que bueno, siempre contamos que íbamos por 3 meses y al final los 3 meses se convirtió en 1 año y 3 meses, pues extendimos la visa 3 meses más y nos quedamos mucho más de lo que esperábamos. Pues la estábamos pasando genial y después habíamos hecho desde ahí un viaje a Samoa. Hicimos otro al sudeste asiático, de los destinos Singapur, Malasia, Tailandia, Camboya, Vietnam. Y habíamos hecho otros viajes, también habíamos ido a Australia con la Working Holiday, después de Nueva Zelanda habíamos ido a Fiji. Y otro viaje, sí, también otro viaje muy grande de 8 meses por Asia, desde Sri Lanka hasta Mongolia. Ese también lo habíamos hecho. Me parece, primero tenemos que aclarar, viajaron manteniéndose en el viaje, no tenían una herencia millonaria ni se ganaron la lotería. Ojalá, mira, no, nada de eso. Salimos con $2.000 cada uno, que fue lo que pudimos ahorrar trabajando en Buenos Aires como guías de turismo antes de salir. Y el resto lo fuimos generando en ruta. Los primeros 3 años fueron de trabajo intenso en Australia y Nueva Zelanda con la Working Holiday Visa. Ahí trabajamos duro y parejo para ahorrar, para viajar, y después había que encontrar la manera de mantenerse en ruta. Un día nos sentamos y dijimos, bueno, hay 2 opciones: o hacemos un viaje corto con lo que pudimos ahorrar, o buscamos la manera de generar ingresos en el camino. Y no todo es generar dinero, sino no gastarlo. Lo que hicimos mucho fue intercambiar nuestras habilidades por lo que necesitábamos, como trabajar por alojamiento, o a veces alojamiento y comida, o intercambiar servicios de fotografía en un restaurante por varias noches de cena. Uno se les va ingeniando en viaje a ver qué es lo que puede dar para cambiar por lo que quiere recibir. ¿Ustedes cuando comenzaron a viajar ya sabían que iban a viajar por tanto tiempo o cómo fue? No. Primero eran unos meses. Claro, sí, no. Lo que Internamente menos... tampoco sentían que No. por ahí se iban a quedar más de 3 meses o... Más de 3 meses quizás sí, pero decíamos 3 meses siempre para que no se asustaran tanto nuestros amigos y familiares. Entonces nosotros íbamos con lo de los 3 meses, que era un tiempo prudencial y bueno, no sonaba tan fuerte como decir 1 año. Pero 1 año creíamos que era muy probable que estaríamos porque era lo que duraba la visa de Working Holiday en Nueva Zelanda. Así que pensamos, sí, 1 año quizás sí estamos. Pero nunca imaginábamos que iban a ser 7 años. La verdad, cuando iba pasando el tiempo, hacíamos viajes. Cuando fue el primer viaje al sudeste asiático, ahí nos empezamos a entusiasmar con viajar a nuevos lugares, con hacer viajes más largos. Agarramos el mapa y veíamos los otros países. Y ahí se terminaba el viaje por el sudeste asiático, que fue de 2 meses.
Y decíamos, bueno, pero qué ganas de ir a China, a India, a Mongolia. Y ahí decíamos, bueno, entonces necesitamos más tiempo, no puede ser, con un año no nos va a dar el tiempo. Y ahí aplicamos para la visa de Australia también, de Working Holiday. Y así se fue dando. Nosotros decimos que son desvíos que se te ponen en el camino. Y nunca sabes, cuando salís de casa no sabes realmente, puedes tener una idea, puedes tener un itinerario, un plan, pero cuando te vas de viaje largo no sabes dónde vas a terminar porque hay un montón de desvíos en el camino y puedes agarrar uno que de 3 meses te lleva 7 años viajando. Antes de irse para Nueva Zelanda, ¿qué experiencia tenían en viajes ustedes? Habíamos viajado muy poquito. Yo tenía 19 años cuando salí, J21, así que éramos muy chicos. Habíamos hecho viajes en Argentina y un poquito Uruguay, pero nada más. O sea que salimos sin experiencia previa y bueno, todo se fue aprendiendo en ruta. Y eran viajes diferentes, más de vacaciones, ¿no? No eran viajando a dedo ni... Claro, no, nunca habíamos hecho dedo y bueno, eran las típicas vacaciones de 15 días que teníamos en el trabajo. Así que fue toda una aventura. Y lo que nos pasa ahora es que cuanto más viajamos, en vez de saciar nuestras ganas de conocer el mundo, al contrario, más ganas tenemos de descubrir porque nos damos cuenta que hay un montón de cosas que nos faltan conocer todavía. Entonces, esto se va generando cada vez más. Bueno, ¿Qué lo llevó a recorrer el sudeste asiático? ¿Cómo fue que eligieron esos destinos? Bueno, al principio nuestra idea era quedarnos en Nueva Zelanda máximo un año y volvernos, como te decía Jota antes. Pero fue en Nueva Zelanda donde empezamos a conocer otros viajeros y ellos estaban planeando su viaje al sudeste. Y ahí dijimos, bueno, realmente no estamos tan lejos, hay que aprovecharlo. Destinos que antes para nosotros parecían inalcanzables como Laos, Camboya, Vietnam, que jamás se nos había ocurrido ir ni que fueran tan populares como lo son ahora. Para nosotros eran los más exóticos. Y bueno, ahí como estábamos tan cerca de Nueva Zelanda, aprovechamos para ir. Y una vez que llegamos a Bangkok descubrimos que no sería ni el primero ni el último viaje a Asia. bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música y después nos van a contar un poco más sobre el último proyecto que estuvieron haciendo, Eliminando Fronteras, que fue el viaje más importante por el momento. Sí, de los que hicimos hasta ahora, sí. Y el Sí, que más fue nos el más marcó. grande, sí. Pero ¿cree que fue el viaje de su vida o No. falta mucho, No, el viaje de nuestra vida no. no, porque la vida misma es un viaje. Y también decir que fue el viaje de nuestras vidas, estaríamos limitándonos a decir, bueno, de acá en adelante no va a pasar nada tan espectacular ni tan entusiasmante como esto. Así que no, definitivamente no, pero sí fue un viaje que nos marcó para toda la vida. ¿Ya Eso sí. tienen Sí. planeado? Tenemos un nuevo viaje en puerta, ahora hay les planes, contamos. Bueno, ahora vamos a estar hablando, vamos a escuchar un poco de música.
Volvemos con Tercer Mundo, son las 17:11 en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con Jota y Dani de Marcando el Polo, que ahora nos van a empezar a contar un poco más sobre el proyecto más interesante que han hecho hasta el momento. Se llamó Eliminando Fronteras. Lo empezaron a planear en el 2012 y arrancaron en el 2013, ¿no? Así es. Muchos piensan por ahí que lo planeamos durante años, pero la realidad es que fueron solamente 2 meses de la etapa previa al viaje y después fue todo sobre la marcha. Sí sabíamos que queríamos unir Asia de punta a punta a dedo, desde Filipinas hasta Turquía, pero no teníamos el itinerario marcado así, una ruta fija que teníamos que seguir. Primero porque, bueno, quisimos darnos una flexibilidad, porque en ruta los planes cambian todo el tiempo, sobre todo en la zona de Asia Central, que, bueno, es muy complicado por el tema de las visas y el límite de estadía en cada país. Y segundo, para darnos también la posibilidad de ir cambiando según la gente que íbamos cruzando en el camino. Y, bueno, la idea surgió unos años atrás, cuando hicimos un viaje a Irán. Eso fue en el 2010, ahí ya quedó en nuestra mente volando la idea, porque antes de ir a Irán la gente nos decía que no, que era muy peligroso, que por qué nos buscamos otros destinos, sobre todo a mí siendo mujer, que decían no sabes cómo tratan a la mujer ahí, tendrías que repensarlo, y la realidad es que fue la experiencia más importante que tuvimos, o sea, fue un antes y un después, la gente era increíble, la pasamos genial y fue uno de los lugares más seguros que visitamos. Así que eso nos dio la pauta que teníamos que hacer algo al respecto y contarlo al mundo. Todavía no conocían tanto de Asia. No conocíamos nada de Asia antes de ir a Irán. Así que bueno, la idea de recorrer Asia de punta a punta de dedo surgió también por este tema, ¿no? Porque uno piensa que del otro lado del mundo está lleno de hostilidad, cuando en realidad lo que encontramos fue hospitalidad. Así que bueno, viajando a dedo teníamos que confiar en la gente constantemente. ¿Por dónde arrancaron a hacer el proyecto? Este proyecto empezó en Filipinas, en Manila, y terminó en Estambul, en Turquía. Y de punta a punta fueron unos casi 3 años de ruta. ¿A Filipinas fueron directos? ¿Ya estaban en No, lo curioso es que nosotros teníamos pensado otro viaje antes de empezar este. Estábamos en Australia, trabajando en Australia, y teníamos pensado ir a Europa a trabajar y a viajar por Europa. Entonces compramos un vuelo a Italia, que es donde vive parte de nuestra familia, y nos íbamos a encontrar ahí para pasar las fiestas con la familia en Italia. Y después, cuando ya teníamos el vuelo comprado, se nos ocurrió este viaje de Filipinas, que está ahí nomás de Australia, y ya estábamos yendo a Italia. Así que nos fuimos hasta Italia y nos volvimos de vuelta para atrás a Filipinas, y ahí empezamos, fue como ir y venir. Pero sí, bueno, eso, empezó ahí el viaje en Filipinas. ¿Fue directo de Italia a de Italia a Filipinas? Sí, no, de Italia a Filipinas fuimos directo, y después la ruta más larga, todo por tierra, de vuelta hasta Turquía, que llegamos. Y bueno, en el camino las cosas que planeábamos primero, porque antes de salir de viaje tuvimos solamente 2 meses para planearlo, por esto de que pensábamos hacer otro viaje distinto. Y empezamos a ver tema de visas, porque estas zonas de Asia Central, los están, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, son bastante complicados con las visas. Entonces lo teníamos todo súper planeado, anotado, preguntando en foros. Y es lo que pasa siempre en viaje. Después, cuando salís, la realidad es totalmente distinta a lo que uno planeó, pero lo importante siempre es adaptarse, saber cambiar y ser muy flexible a la hora de viajar. Y ustedes, cuando arrancaron con Eliminando Fronteras, ¿fue la primera vez que hicieron un viaje de un estilo nómada, digamos? Pues por ahí las veces anteriores habían sido más viviendo en un país o estando de vacaciones. No, habíamos hecho viajes de ese estilo. Por ejemplo, el viaje a sudeste asiático, ahí sí fue más el primero que pasamos por varios países y que tenía el desafío extra de las visas y vacunas, que ya había que planearlo un poco más, de no hablar el idioma, pues los otros países que habíamos estado se hablaba inglés, y y viajando por Sudamérica, así que tenía ese desafío extra, y sí era de moverse de lugar en lugar, y nos encantó el estilo de viaje, y por eso es que después planeamos viajes más grandes. Y también habíamos hecho ya el por Asia 8 meses, desde Sri Lanka hasta Mongolia, que pasamos por India, Hong Kong, Macao, Nepal, Bangladesh, China.
y Mongolia, ese lo habíamos hecho y también, y bueno, cada vez es lo que pasa siempre con los viajes. Cuando haces un viaje, después querés hacer uno más grande y otro más grande y te vas entusiasmando y bueno, y así fueron surgiendo las ideas. Y lo curioso es que, como comentabas antes, ese viaje que hicimos por hace 8 meses, en ese momento pensamos que sería el viaje de nuestras vidas. Por eso, bueno, ahora ya creemos que no hay, solamente la vida es un viaje. Y supongo antes de salir para Nueva Zelanda también pensaban lo mismo de, Sí, claro. de Nueva Zelanda, ¿no? Y bueno, el tema de viajar a dedo, que fue quizás uno de los puntos más importantes de Eliminando Fronteras, no viajaron siempre a dedo, ¿no? Desde que salieron. No, al principio viajábamos en transporte público y después ya queríamos un nuevo desafío. De hecho, cuando empezamos a planear Eliminando Fronteras, la idea no era hacerlo a dedo, sino que surgió después, sobre todo por lo que te comentaba antes de esto de confiar en la gente. Y ahí dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos a dedo? Y ahí, bueno, obviamente que surgieron un montón de miedos, decir, bueno, pero nunca lo hicimos y sobre todo a mí, ¿no? Una como mujer suele tener más preocupaciones en ese sentido de la seguridad y decir, bueno, ¿y qué pasa si estamos en la ruta y no frena nadie? O se hace la noche o se larga a llover. Y bueno, y siempre hay una solución. De hecho, siempre llegamos a destino, salvo 1 o 2 veces que fueron casos muy puntuales. Pero si no, si uno planea la ruta estratégicamente y tiene algunos puntos a tener en cuenta, como dónde ubicarse para hacer dedo o cómo vestirse o tener siempre visible la mochila, hay varios consejos que podemos dar y teniendo todo eso en cuenta se puede conseguir. Obviamente que generalmente se tarda más que tomando el bus, pero también hace que la ruta sea la protagonista del día, o sea, más allá de unir A con B, el destino termina siendo una excusa. Y además de conocer gente viajando a dedo, digamos, el que los levantaba, también por ahí a veces conseguían alojamiento gracias al que los levantaba, también los invitaba a la casa. Aparte, un día te levanta un campesino birmano y al día siguiente te está levantando un político en campaña, como nos ha pasado, o un multimillonario japonés. Hemos tenido de todo. ¿Un multimillonario japonés? Sí, no, te pasa de todo. Bueno, viajando a dedo estás expuesto a que cualquiera que tenga un vehículo te frene. Te frenan tractores, te frenan militares, monjes budistas, nos han frenado. Bueno, musulmanas en burka. ¿Y qué experiencias vivieron gracias a gente que los levantó? Bueno, y vivir las mejores experiencias, porque imagínate que estás por ahí 4 o 5 horas con la misma persona dentro de un auto y se termina creando un lazo bastante cercano. Y bueno, tan cercano que me ha pasado camioneros que me tocaban la pierna, por ejemplo, a ese nivel, y que yo me quería bajar, pero teníamos que llegar porque había gente esperándonos en el próximo pueblo en Indonesia, y el camionero me tocaba la pierna, me miraba y me hacía caritas y me sonreía, y yo la miraba a Dani y Dani se reía y le digo, no te rías porque me está tocando a mí la pierna. Y me decía, bueno, pero ¿querés cambiar? Te cambio. No, está bien. Y al final llegamos, salí corriendo y me pedía las zapatillas, después que le dejara las zapatillas. Esas cosas te pasan todo el tiempo. Puede ser también alguna historia de que los levantaron una vez unos monjes que no eran muy convencionales también. Eso también, le hicimos dedo, era un auto común, y cuando vimos que había monjes, le hicimos más gestos todavía. Y cuando nos frenan, J me dice, Dani, nos frenaron los monjes, como si yo no me hubiese dado cuenta. Bueno, estábamos súper emocionados y de ver cómo viven el día a día, ¿no? Porque uno los ve en el monasterio, que parece todo perfecto, y después uno se da cuenta que no. De hecho, fuimos a almorzar y nosotros nos pedimos 2 platos vegetarianos, ellos se pidieron una sopa de pollo cuando en realidad no deberían comerla. Atropellaron un perro que yo estaba llorando y ellos siguieron de largo. Después terminaron de comer y salieron a fumar afuera. ¿Esto en qué país fue? Esto fue en Myanmar. ¿Y lo ven así en todos los países o...? No en todos. Lo que pasa es que uno piensa que el monje que está en el monasterio va por decisión propia, y realmente no es así. Hay mucha gente que va por tener un techo y un plato de comida. Es triste la realidad, pero es así. Entonces, claro, son personas como cualquier otro y no están convencidos en los principios del monasterio. Entonces, hay de todo. ¿Y en los países que visitaron hay mucha brecha económica? Ahora que sacaste el tema de los monasterios y eso. Sí, bueno, depende en cuál, ¿no? Hay zonas muy, muy pobres. Por ejemplo, estuvimos en Bangladesh, que es uno de los países más pobres del mundo. Laos, Camboya también. Y después estuvimos en Corea del Sur, que hay un boom económico y un derroche increíble. Entonces, con estos contrastes que se ven,
viajando, se notan constantemente. Sí, mismo dentro de los países, Sí. países como India o Bangladesh, Sí. en estos países la mayoría de la gente es tan pobre, hay gente rica que bueno, ellos tienen muchísima plata y ahí sí se ve una diferencia enorme. Países como India y Bangladesh que la mano de obra cuesta nada, el trabajo no cuesta nada. Entonces la gente que tiene plata puede tener sirvientes para que les cocinen, para que los paseen, choferes, gente que les saca la basura. Tienen sirvientes de todo tipo y después realmente esta gente no sabe hacer nada manual porque se lo hacen todo por ellos. Y nosotros en Bangladesh, por ejemplo, nos han invitado a comer un señor que conocimos por internet porque bueno, él respondía a todas las preguntas en un foro de viajes y un día nos invita a cenar y también llega con su chofer y nos lleva al restaurante más caro de todo Dhaka, que es la capital de Bangladesh, y después nosotros nos estábamos quedando en un hostel que tenía una rata muerta abajo de nuestra cama y estuvo por 3 días la rata muerta largando olor abajo de nuestra cama y nos dimos cuenta el tercer día que había demasiado olor. Bueno, Esas cosas les pasaban todo el tiempo. Todo el ¿no? tiempo, sí. ¿Y en esos países cómo hacían con el idioma para comunicarse? Bueno, no, siempre se tiene que hacer entender. Entonces, ante la necesidad vas a encontrar la manera. La sonrisa te puede llevar muy lejos, más lejos de lo que pensás por ahí. Y después, señas, un montón. Y siempre tratábamos de llevar en un papel algunas frases clave que necesitábamos. Sobre todo cuánto cuesta o dónde hay un alojamiento barato. O mismo para viajar a dedo teníamos una carta que explicaba quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos haciendo dedo. Porque en Asia ese concepto es algo que jamás ven. Entonces no entienden que haya 2 extranjeros en la ruta frenando autos. Así que bueno, con las Seguramente frases... les querían cobrar y... No siempre, algunos realmente no entendían. No. Te querían llevar a la estación de bus porque pensaban que estabas esperando el bus y que no sabías que en ese país los buses no se frenaban en la ruta. Entonces ese malentendido a veces nos hacía demorar un poco. Y respecto a las conversaciones en los viajes, ¿cómo es que llegaron a entenderse con la gente y crear esos vínculos? Bueno, es que muchas veces por ahí la gente que nos frenaba hablaba inglés. Porque eso pasaba mucho también, que por ahí no nos frenaban porque ellos pensaban cuando iban manejando, bueno, ya en Asia se nota a kilómetros de que somos turistas, es obvio que somos muy distintos ya por apariencia física, entonces no nos frenaban pensando, bueno, ¿cómo me voy a comunicar? Y muchos de los que frenaban era porque hablaban inglés, jóvenes, gente, bueno, estudiantes o empresarios, y nos frenaban porque podían comunicarse con nosotros y ahí ya la conversación fluía. Pero muchas otras veces te pasa que no tenés idea por qué te frenaron. Decís, bueno, y vas en el auto todo el tiempo callado, todos los kilómetros, y llegás a destino y lo saludás y te bajás y te fuiste a donde tenías que ir y en todo el viaje no hablaste una sola palabra. Y llevamos así para ayudarnos, bueno, esto de llevar fotos impresas de nuestra familia para que vieran que éramos normales, no éramos tan raros como parecía. O le mostrábamos fotos del viaje, una carta que decía explicado quiénes éramos, por qué estábamos haciendo eso. Y nada, la gente por lo general se divertía porque estaba llevando y ayudando a los extranjeros y se trata de eso, de como sea, tratar de comunicarse de alguna manera y bueno, darle por ahí algo que llevas para comer y lo compartís. Y también contarle, no solo recibir información de ellos, sino contarle cosas nuestras. Nos pasó algo muy curioso en Irán haciendo dedo, que el señor no iba a nuestro destino y al final eran solo 30 kilómetros, entonces dijo, bueno, los puedo llevar, hablaba muy bien inglés, con la condición de que me cuenten un poco de su país. Y dijimos, bueno, por supuesto, trato hecho. Y la primera pregunta que nos hizo fue cuál es la principal diferencia entre Irán y Argentina. Y ahí, bueno, yo le respondo que lo primero que veía era la vestimenta, que en Argentina no teníamos que cubrirnos como en Irán. Yo estaba con el velo y manga larga, pantalón largo. Y ahí abre los ojos bien grandes, no lo podía creer y me dice, pero me imagino que algo se cubren, corpiño usan, ¿no? Y yo le digo que sí, o sea, obvio que usamos corpiños, pero él... Claro, con los preconceptos que tiene, así como acá hay un montón de preconceptos cerrados sobre Irán, ellos también tienen sobre nosotros y piensan que todas somos estrellas porno caminando por la calle y no es así. ¿Realmente hay esta Sí. diferencia? Sí. No se conoce lo que es el mundo exterior. Bueno, no todos, En Europa o sea, también se visten, entre comillas, normales como nosotros. Sí, pero bueno, el tema es que en Irán tienen la información muy restringida. Pueden acceder
pero tienen que romper la ley, ¿no? Internet está bloqueado, la tele está bloqueada. No hay internet en cualquier lado. Hay internet, pero tenés que usar un VPN para poder acceder a Facebook, por ejemplo. Ah. Pero bueno, hecha la ley, hecha la trampa. O sea, igualmente la gente puede acceder y de hecho Irán tiene la comunidad blogger más grande del mundo, justamente porque está todo tan restringido. Claro. Pero la gente más correcta o más tradicional, por llamarla de alguna manera, no llega a esta información y pasa como pasó con Pero este señor. televisión o programas extranjeros no. Por cable. La Sí, tele por- local no, es toda o fútbol o programas de religión. Programas de religión por satélite, bueno, tienen las antenas Que bueno, y pero ahí... está prohibido en pero realidad. está, sí, legalmente no se puede, pero igualmente lo tienen, pero igual tienen muchos preconceptos, muchas ideas equivocadas, como las tenemos nosotros sobre ellos, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música y vamos a seguir hablando sobre este tema de Irán, que es muy interesante, ¿no? Sobre dos culturas tan diferentes que chocaron, ¿no? Cuando ustedes llegaron allá. Les recordamos también las redes sociales, Radio Caput, el Facebook y el Twitter, y también pueden encontrarnos como Tercer Mundo, ¿no? Nuestro programa Tercer Mundo Radio es el Facebook y 3R Mundo es el Twitter. Vamos a escuchar un poco de música.
radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook. Continuamos con Tercer Mundo. Son las 17:31 en Buenos Aires de este miércoles 18 de mayo. En Irán ya es jueves, es la 1 de la mañana. ¿Estarán durmiendo hasta ahora en Irán? No, hasta ahora están haciendo picnic en Irán. Te lo puedo asegurar que están en alguna plaza haciendo picnic, porque eso es lo que nos pasaba todo el tiempo. Cuando íbamos a las casas parecía que ya era la hora de dormir, por ahí estábamos muertos de viajar a dedo todo el día. Terminaba la cena, 11 de la noche, por ahí había terminado la cena y empezaban a preparar las cosas y nosotros decíamos, ¿a dónde va esta gente? Bueno, nos vamos de picnic, nos decía, ¿a dónde de picnic a esta hora? Y salís a las calles cuando es verano. ¿Cualquier día de la semana? O... Todos los días. Salís a la calle cuando es verano y están... Y no te digo solamente en las plazas, en las veredas, en los estacionamientos, hacen picnic. Esa gente hace picnic en cualquier lado. Después, te digo, en algún momento buscá picnic en Irán y vas a ver la gente haciendo picnic en los lugares más insólitos que decís, anda a una plaza, por ahí había una plaza cerca y se sentaron en un estacionamiento ahí y se llevan todo, no es que llevan solamente como nosotros unos sanguchitos. Cuando van de picnic se llevan la cacerola, se llevan el mechero, se ponen a cocinar una sopa ahí. Y nosotros fuimos y llevaban las brasas y pusieron a cocinar choclo a las brasas y todas las vajillas, los platos. No, es una cosa que nunca la habíamos visto. ¿Y el día que hora arranca, por ejemplo? Tipo 10 de la mañana, más o menos, la actividad comercial, pero en realidad ellos arrancan mucho antes a rezar, porque bueno, en Irán son musulmanes y rezan 3 veces al día, a diferencia de otros países musulmanes que rezan 5, e igual ya 3 nos parece un montón, y el primer rezo es con la salida del sol, así que se levantan y muchos se vuelven a dormir. ¿Es muy fuerte la religión, digamos? ¿La mayoría de la gente es de esa religión o...? Sí, en Irán, bueno, está bastante dividido el tema en Irán, porque más que nada desde 1979 que asumió la revolución islámica en Irán. Antes tenían un gobierno bastante occidental, que miraba mucho a Occidente y que era, bueno, tenía la banca de Estados Unidos, y eso enojaba a la parte más conservadora de la población, y empezó la revolución islámica y asume el gobierno con un ayatolá, que es el líder religioso, y a partir de ahí cambió Irán completamente. Busca fotos de los 70s y es como ver gente de Buenos Aires, las chicas por ahí con pollera, con musculosas, y ves ahora y eso sería impensado, no se puede vestir así la gente porque va la policía religiosa que patrulla las calles y la hace al menos ir a vestirse. Y la religión está bastante dividido por este tema, porque el gobierno al metérsela en la cabeza, metérsela por todos lados la religión, hace que mucha gente se oponga y esté totalmente en contra. Entonces en lugares, nosotros hemos estado en la ciudad más conservadora de todo Irán, que se llama Qom, que está muy cerca de Teherán, que es la capital, y ahí sí que la religión es muy fuerte. Me han dicho varias veces a mí, porque a Dani no se lo decían, que se cubriera más, porque las mujeres también tienen que ir cubiertas por ley. Todas extranjeras y iraníes tienen que ir con la cabeza cubierta, mangas largas, también cubierta toda hasta los pies, y la cara no, la cara puede ir destapada, y me han dicho a mí, han venido a decirle a ella que se cubriera más porque tenía el flequillo un poco a la vista. Y más allá de la ley, la gente en sí, ¿tiene ese conservadurismo o no lo notan tanto? En parte, hay mucha gente que sí, y que se levante y que es estricto con los rezos, y se levanta porque vos escuchás 3 veces por día desde las mezquitas, escuchás los llamados a la oración. Entonces hay gente que es estricta, que va y que reza todos los días, pero hay otras que no le importa nada la religión y que dicen que es lo peor que le puede pasar al país porque los tiene sometidos. Pero es bastante fuerte. Uno puede estar a favor o en contra de la religión, pero la verdad, como movimiento cultural y como experiencia, es algo muy fuerte, porque vas a las mezquitas y ves, son olas de gente, como cuando hacen la ola en la cancha que para festejar. Son olas de gente que se agachan para rezar, tocando el suelo con la frente, después se levantan y los ves todos al mismo tiempo haciendo esas cosas.
la verdad que es muy movilizante, y a nosotros nos ha pasado incluso de conocer gente. Y uno cuando se interesa, cuando empieza a hablar con la gente, ellos también les gusta que el extranjero se interese y nos han invitado a rezar y nos han enseñado cómo rezar, hacer la ablución, que es que hay que purificarse antes de entrar a una mezquita, y nos han explicado cómo se hacía, las cosas que había que decir. Entonces la gente no es tan cerrada como uno piensa, que dice el musulmán es muy cerrado, no va a involucrarse nunca con la cultura occidental y no va a querer mostrar sus tradiciones. Para nosotros todo lo contrario. Para nosotros, cuando uno muestra interés, la gente también se interesa y está abierta a mostrar. ¿Y ustedes desde qué lugar se paraban, digamos, para hablar con gente de religión o...? Bueno, hay de todo. O sea, nosotros íbamos a la mezquita siempre que podíamos, y siempre alguien se acercaba a hablarnos, porque eso es lo que tiene Irán, que cualquiera que hable inglés se va a acercar y va a estar más que entusiasmado de encontrarte. Y después con la gente que nos alojaba o con la que conocíamos viajando a dedo. Por lo general, la gente que conocíamos en Couchsurfing, que es la que nos alojaba, no era religiosa, porque es gente más abierta, que se interesa más por el mundo exterior, entonces tienen otro modo de pensar y te dan su punto de vista. Pero después está bueno que viajando a dedo pudimos ver la otra cara de la moneda, como fue este señor que me preguntaba si usábamos corpiño. Él era súper conservador y de hecho estaba con su esposa y no me dejó que yo me sacara una foto con ella. Entonces tenés los dos extremos. Seguramente si no hubiesen viajado a dedo se hubiesen perdido gran parte de todos los aprendizajes que... Sí, o sea, el primer viaje que hicimos a Irán fue en transporte público y también lo súper disfrutamos, pero en este aprendimos más, sí. Y las mezquitas como fenómeno arquitectónico son bastante conocidas acá. ¿Qué pueden decir? Sí, también son alucinantes. Bueno, en Irán, nosotros estuvimos en varios países musulmanes, estuvimos en Bangladesh, estuvimos en Indonesia también, pero lo que es, bueno, y todo lo que es Asia Central, no, cada país tiene su estilo. Bueno, sí hay estilos arquitectónicos que se conservan, como los minaretes, que es donde originalmente se hacía el llamado a la oración, que es la torre más alta de la mezquita, y desde ahí se expandía el llamado a toda la ciudad. Esas cosas sí, las cúpulas son bastante similares, los dibujos, porque por ejemplo no pueden representar figuras humanas, en el Islam está prohibido. Como acá entras a una iglesia y vas a ver imágenes de Jesucristo, de María. Ahí en el Islam está prohibido, entonces la caligrafía es la que toma importancia. Es simbolismo, mucha geometría y caligrafía. Hay gente que dedica la vida a volverse maestros en caligrafía islámica. Y realmente es un estilo arquitectónico, un estilo artístico muy fuerte que es muy interesante de ver. Y aparte los colores, usan mucho el color turquesa, sí, mucho también de eso, mucho turquesa. Bueno, es mágico. Aparte es mágico por estar en el lugar, por escuchar las plegarias, por ver a la gente haciendo sus rituales religiosos. Así que todo es un conjunto que te transportan, te llevan a ese lugar, te hacen meterte mucho más de cerca. Como costumbre religiosa principal está la vestimenta. ¿Qué otras cosas notaron que, digamos, acá no se hacen? Y bueno, aparte de la vestimenta, los rezos, que los rezos son para alguien que es religioso, que para alguien que es musulmán, los rezos no se pueden pasar. A las 5:30 de la mañana, a las 5, depende de cuándo sea el llamado a la oración, ellos tienen que despertarse y rezar, y dicen... Y aparte que el rezo no es solamente hacerlo con la mente, estar acostado y rezar con la mente, sino que tiene mucho movimiento, es agacharse varias veces, arrodillarse, tocar la cabeza, la frente en el suelo. Pero incluso si están enfermos, ellos dicen, no, bueno, desde tu cama rezás, haces lo que puedas, pero no se pueden perder un rezo, y si se lo pierden, lo tienen que recuperar en otro momento. Tienen un horario que es... Bueno, en Irán, por ejemplo, son 3 veces al día, pero en Indonesia, en Bangladesh, en los países de Asia Central, en Turquía, son 5 veces al día que rezan. Entonces ellos, cuando escuchan el llamado a la oración, lo que intentan hacer es rezar en grupo, yendo a una mezquita o juntarse entre conocidos para rezar, porque eso dice que tiene un poder de invocación mucho mayor, se acercan mucho más a Alá, porque su rezo se va a escuchar más, se va a compartir, más que si uno lo hace solo. Pero si no, bueno, si no pueden, cuando están en otro país, lo hacen solos.
Y después tienen Ramadán, que es durante un mes, que ellos ayunan durante todo un mes, solamente durante las horas de sol ellos no pueden comer ni beber agua. Y nosotros lo hemos vivido en 2 países musulmanes, como en Indonesia y después, en Malasia también, otro país musulmán de mayoría musulmana, si bien no son todos musulmanes, y también en Uzbekistán. En los 3 países estuvimos durante este mes de Ramadán. Y bueno, nosotros respetando cuando teníamos que, aunque sea tomar agua, porque realmente estábamos en la ruta todo el día y necesitábamos aunque fuera tomar agua, y quizás nos escondíamos para tomar agua, que no nos viera la gente porque se podían ofender. Pero hay países que se lo toman esto muy en serio, como bueno, la gente musulmana que conocimos en Malasia y en Indonesia, que no comen, no toman durante las horas de sol, y después sí se dan cuando termina la tarde, que se llama el quiebre del ayuno. Ahí sí se dan grandes banquetes, nos invitaban a los banquetes, comían un montón, comían un dátil primero, que es la primer comida del día, se dice. Tiene que ser un dátil, porque dicen que es la comida, es lo que comió Mahoma cuando también Hay ayunaba. muchas formas, ¿no?, de cocinar los dátiles. Sí, bueno, es fantástico. Aparte a mí me encantan los dátiles, es algo que me encanta. Y volviendo al proyecto Eliminando Fronteras, ¿qué conclusión pudieron sacar respecto de si los límites entre los países son solamente límites políticos o realmente hay una diferencia entre cada cultura cuando uno pasa de un país a otro? Bueno, no siempre las fronteras políticas marcan la diferencia entre la gente. Eso lo notamos muchísimo en el oeste de China. Cuando cruzamos a la provincia de Xinjiang, que es de mayoría uigur, que es una etnia china, a diferencia de los chinos Han, que son los que estamos acostumbrados a ver, que los que vemos acá en Buenos Aires también. Ahí nos dimos cuenta, bueno, fue un punto clave del viaje porque estábamos en el mismo país, pero habíamos pasado una barrera imaginaria y había cambiado totalmente el paisaje, la cultura, el idioma, la comida, todo. Y lo mismo pasa en otras regiones, por ejemplo la zona kurda, que está toda dividida por límites políticos, pero en realidad es la misma gente, tanto en Irán, en Irak, en Siria y Turquía. Y Kurdistán es un pueblo que nunca tuvo un país, y están divididos por todas las fronteras políticas y guerras que hay, fueron perseguidos y lo son en la actualidad también. Y en realidad la cultura es la misma, el idioma también. Entonces nosotros creemos también que las fronteras son, aparte de ser políticas, son mentales, porque uno desde acá, por ejemplo, si se queda en casa, piensa que, sobre todo en el Medio Oriente, que hay mucha desinformación, entonces piensa que es un lugar peligroso o que no se puede ir, y la realidad es que cuando uno va y conoce esa barrera mental que uno fue creando con todo este tiempo y la desinformación que es creada justamente por los medios de comunicación, nos van alejando. Entonces cuando uno va se rompe esa barrera. Ustedes hacen una gran crítica normalmente en su blog y en el libro, que ahora vamos a estar presentando, a los medios de comunicación, ¿no? Y a cómo desinforman. Antes estaban hablando también de los prejuicios que por ahí tenían en Irán sobre la cultura de Occidente, y al revés, ¿cómo lo ven eso? Acerca de los prejuicios que tenemos nosotros sobre esos Claro. países. Bueno, yo diría no todos los medios de comunicación, sino los medios de comunicación masivos son los que desinforman. Ahora estamos en un medio de comunicación y estamos justamente tratando de hacer lo contrario. Claro, alternativo, que es tratar de, bueno, desde nuestro punto de vista, desde alguien que estuvo en esos países, mostrar cuál es la realidad cuando uno va al país y viaja y ve otra cosa, que es lo que ve en los medios masivos, en diarios, en televisión, que lo que te muestran ellos es lo que vende. Te tienen que mostrar la noticia, mostrarte que la gente es hospitalaria en Kurdistán, que los kurdos no son terroristas, quizás no vende tanto como mostrar que están haciendo problemas en Turquía y que por eso Turquía explota. Entonces eso es lo que te muestran, eso es lo que vende. El problema es cuando uno se queda solamente con esa información, que es lo que pasa con mucha gente, que solamente al ser el medio de comunicación más accesible, prendes la tele y está eso, apagás la tele y te quedaste con eso, y te fuiste a dormir pensando que Turquía está en guerra y que está explotando, y no es tan así. Entonces cuando uno empieza a buscar otra información, empieza a buscar por otro lado, y lo máximo es cuando uno puede viajar a esos países, ahí se da cuenta de cuál es la realidad, que no es tan exagerada y no
es tan extrema como estábamos viendo, como nos hacen creer. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema y después vamos a seguir hablando también sobre los planes que tienen para el futuro y vamos a estar hablando también sobre el libro que estuvieron presentando en estos días. Es tan extrema como estábamos viendo, como nos hacen creer.
Volvemos con Tercer Mundo en este último bloque. Son las 17:50 en Buenos Aires. En Nueva Zelanda, donde arrancaron el viaje Dani y Jota, son las 9 menos 10 de la mañana. Se estarían levantando hasta ahora, ¿no? No, antes. Para ir a trabajar Para ir al a campo, sí. O a la fábrica bastante antes. 5:30, nos levantábamos, 5, por ahí. Los explotaban, Si ¿no? hacía mucha calor, hemos empezado a las 4 de la mañana en el campo. Sí. Así No, nos explotábamos nosotros solos, nos explotábamos para ahorrar plata para seguir viajando. Éramos por decisión propia la explotación. Bueno, ustedes estudiaron turismo los dos, ¿no? Ujú. Bueno, entonces como profesionales de turismo y como viajeros, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para armar el itinerario cualquiera, o sea, tan grande como el que hicieron ustedes o un viajecito cortito? Bueno, para armar el itinerario, nosotros cuando planeamos el itinerario, primero es, bueno, decidir más o menos a qué países queremos ir, ¿no? Pero ya tenés la idea. Nosotros teníamos, por ejemplo, la idea, un viaje tan grande como el último que hicimos, que queríamos cruzar todo Asia hasta llegar a Europa, al principio de Europa, bueno, Turquía, que cuando pasás para el lado de Estambul ya estás en Europa. Entonces ahí decís, bueno, me encuentro con que son un montón de países, un montón de cosas a tener en cuenta y cómo armo el itinerario. Entonces primero, antes de agobiarse con toda la cantidad de cosas que uno piensa que tiene que averiguar, empezar a focalizarse país por país. Entonces íbamos a empezar en Filipinas, empezamos a planear Filipinas. Nosotros hay 2 páginas que usamos que para nosotros son esenciales en nuestros viajes. Bueno, 3 porque Couchsurfing, que es la red de alojamiento, que esa la usamos todo el tiempo, pero no es tanto para planear el viaje. Pero sí, una es Thorntree, que es un foro de Lonely Planet, de las guías de viaje Lonely Planet, y ahí en esa página hay un foro de viajeros de todos los países del mundo. Entonces vos elegís el país y en todos los países hay gente que responde las preguntas, viajeros y gente del lugar que responde todo lo que preguntes. Entonces esa para nosotros está en inglés. Me imagino, ¿no? Sí, está en inglés. Pero eso es lo bueno, que hay gente de todo el mundo respondiendo. Entonces ahí encontramos la respuesta a todas las cosas que no podíamos encontrar de otra manera, cosas muy puntuales. Después Wikitravel para nosotros es fantástica también, porque para planear los lugares. Y ahí empezamos a anotar los lugares que nos gustan de cada país. Poner en Filipinas, anotamos, no sé, 20 lugares que nos interesaron por algo. No siempre es porque es el más lindo turísticamente. Nosotros no buscamos tanto los lugares lindos, sino buscamos historias, buscamos cosas en particular. Por eso en Couchsurfing también nos ayuda a planear, porque por ahí buscamos gente que nos interesa dentro de Couchsurfing y vamos a ese lugar por más que no haya nada que supuestamente deberíamos ver, sino que lo que nos interesa es ver a la persona. Y después de anotar los lugares, sí empezamos a planear la ruta. Y vemos, dependiendo del tiempo de visa, por ahí hay visas de 1 mes, visa de 3 meses, cuánto nos da para poder recorrer ese país. Entonces ahí vamos sacando lugares, poniendo, y después la mayoría es en destino. Todo lo que uno planea después en destino cambia completamente. ¿Y están planeando algún itinerario ahora para el futuro o se van a quedar quietos por un tiempo? Bueno, ahí estamos. Lo nuestro es que no terminamos un viaje que ya estamos planeando el otro. Eso desde que empezamos a viajar que fue así. Así que sí, ya tenemos un nuevo viaje en puerta y se viene Sudamérica en bicicleta. Así que bueno, queríamos un cambio, el dedo fue genial, pero ahora queríamos un nuevo desafío que bueno, descubrimos que será la bicicleta y bueno, recorriendo nuestro continente. Así que se viene para el año que viene. Para el año que viene, este año se lo van a tomar para escribir algún libro. Sí, este año ahora estamos presentando en distintas partes del país un viaje interior, que es nuestro primer libro, y estamos escribiendo el libro sobre Eliminando Fronteras, que esperamos tener listo para octubre o noviembre. El libro es un viaje interior que ya lo habían publicado hace un tiempo online y ahora lo presentaron en la Feria del Libro, ya es un libro papel. ¿Dónde lo van a presentar ahora? ¿Ya tienen planes para las próximas semanas? Exacto, el libro estuvo primero en versión digital porque no estábamos en Buenos Aires como para poder imprimirlo, y hace muy poquito salió la versión impresa, así que estamos presentándolo. Esta semana ya lo presentamos en Buenos Aires y se viene una gira por Rosario y por Córdoba. La fecha está por definir. Todavía por definir. Sí. Y ya lo estuvieron presentando, si no me equivoco, el lunes, ¿no? Sí, el lunes estuvimos acá cerquita por el centro, en Mu Punto de Encuentro, y la verdad que fue fantástico el recibimiento que tuvo. Vino mucha gente, muchos viajeros, gente que por ahí habíamos cruzado en viaje y ni esperábamos que estuvieran, y después mucha gente que vino siguiendo el viaje, y que eso es lo fantástico de lo que nos gusta mucho de estar de vuelta en Buenos Aires, estar de vuelta en Argentina, que podemos empezar a conocer a la gente que antes estaba del otro lado
y que nos escribía, nos saludaba y nosotros subíamos fotos y ellos participaban. Y ahora lo bueno es que podés desvirtualizar, encontrarte a esa gente, darte un abrazo y conocerlos en persona. Es lo que más nos gusta de estar de vuelta en Buenos Aires. Y la presentación, la verdad que fue fantástica. La verdad la pasamos muy muy bien. Y para los oyentes que recién los están conociendo por ahí, les interesa comprar el libro, ¿qué pueden adelantar del libro? Pues, por ejemplo, acá lo tenemos y en la contratapa dice que no es un libro de relatos, que no es una guía de viajes. ¿Cómo lo pueden definir? No, el libro no es una guía de viajes, no es una Lonely Planet, no es tampoco los relatos de todos los lugares donde estuvimos, pero sí tiene muchos relatos, muchas historias que nos fueron pasando y está todo basado en nuestra experiencia y lo empezamos a escribir principalmente por la cantidad de preguntas que nos llegaba de gente que tenía ganas de viajar, que no sabía bien cómo hacerlo, cómo dar el primer paso, un montón de dudas. Entonces nosotros vamos describiendo todo el proceso que tiene un viaje largo, el antes, el durante y el después, que es la vuelta en un viaje largo, todos los procesos que generan dentro de uno y cómo enfrentar todas esas dudas, desde cómo cuando renuncias al trabajo, cómo decirle a tus padres, porque hay gente que los padres se oponen a que los hijos viajen, o cómo preparo la mochila, cómo armo el itinerario, o qué voy a hacer cuando vuelva, cómo me mantengo en viaje, porque eso es lo que más nos preguntan es ¿y de dónde sacan la plata? ¿Cómo se hacen para mantenerse en viaje? Que tantos años viajando, ¿cómo hacen? Nosotros explicamos todo basado en nuestra experiencia y gente, viajeros que hemos conocido que hacen lo mismo que nosotros, también cómo hacen ellos. Pero así, todo el libro se trata de eso y experiencias de distintos viajeros que por ahí tenían lo que otros necesitan, que es la plata, pero estaban desmotivados con su propio viaje a pesar de tener plata. Bueno, vamos hablando de todo lo que genera dentro de uno, lo que es un viaje largo, porque la verdad, un viaje largo te cambia como persona y es mucho más que ir de un lugar a otro. Es todo lo que va dentro de uno, todo el proceso interno. ¿Por dónde se puede comprar el libro para conseguirlo? Se consigue en nuestra página marcandoelpolo.com, ahí van a encontrar el link para comprarlo y lo enviamos por correo a todo el mundo. También tienen en redes sociales, ¿no? Para los que lo quieren contactar. Sí, el Facebook es Marcando el Polo, tenemos el Twitter también, @Marcando el Polo, y el Instagram lo mismo, Marcando el Polo. Nombres originales que eligieron para... ¿Cómo eligieron el nombre Marcando el Polo? Y Marcando el Polo viene, bueno, es un juego de palabras con Marco Polo, porque nosotros empezamos viajando por Asia, recorríamos todos los países asiáticos, entonces dije, bueno, Marcando el Polo por Marco Polo y por marcar los polos del mapa, Polo Norte, Polo Sur, que queremos recorrer de punta a punta. Nosotros, nuestra idea es en algún momento recorrer todo el mundo. ¿En qué momento se toman el tiempo para responder todas las preguntas? ¿Quién administra el blog, los dos? Buena pregunta. ¿De dónde sacar el tiempo cuando no hay? Bueno, en viaje se complica aún más, sobre todo cuando uno se aloja en casas de familia y dispone solo de la noche para responder mails, trabajar, escribir el libro y todo. Así que, bueno, lo hacemos a la noche por lo general hasta muy tarde y cuando encontramos en alguna estación de servicio, en algún bar, en la carpa, en la calle, donde sea. Sí. Pero bueno, uno encuentra siempre un huequito para... O después del picnic en Irán, después claro. del picnic que termina a las 3 de la mañana. Bueno, ya llegó la hora de despedirnos. Les agradecemos enormemente haber venido y... Muchísimas gracias, chicos. La pasamos genial. Y bueno, ahora seguimos charlando porque hay mucho por Sí, nos quedamos tomando mate. Nos quedamos cortos para el tiempo. Bueno, nos vemos el próximo miércoles en Tercer Mundo por Radio Caput.